y amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a compartir la palabra del Señor. Los invito a que me estén acompañando. Primera de Reyes, Antiguo Testamento. Primera de Reyes 18, capítulo 18, versículo 15. Gloria a Dios. Vamos a ver aquí pasa que es muy interesante. Primera de Reyes. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Ya está, lo tengo. 18, 15. Es una historia muy interesante. Cómo Dios usa al profeta Elías de una manera gloriosa. Y cómo Dios también te quiere usar a ti de una manera gloriosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿O creemos que solamente para aquella época? ¿Verdad que no? Muchos creen que quizás los milagros y los prodigios y todas esas cosas que eran para antes y como que ya Dios no hace lo mismo. Y están totalmente equivocados. Dios es el mismo, no cambia, Él no cambia. Y Él quiere manifestar su poder. Justamente el enemigo es lo que ha hecho quizás apagar la fe de muchos, pero nosotros tenemos fe. Dice la palabra que cuando Jesús venga, ¿hallará fe en la tierra? Dice, ¿no? ¿Hallará fe? Como que pregunta. Y yo le digo al Señor, sí, Señor, vas a hallar fe porque yo voy a abrir, cuando tú vengas yo voy a estar con fe. Yo voy a estar con fe. Él pregunta, ¿hallaré fe cuando venga? Sí, por supuesto que la fe de muchos se enfriará, también lo dice la palabra, tristemente. Pero aquí hay un remanente, y así como aquí, también en otras iglesias, en otros lugares, que están con fe esperando la segunda venida de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Y tenemos que movernos en fe. Tenemos que movernos en fe. Y creer en ese Dios poderoso y milagroso. Miren lo que dice Primera de Reyes 18:15, perdón. Y le dijo Elías, vive el Señor de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tus padres, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal, los 400 profetas de Acera, que comen en la casa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunieron a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta del Señor, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responda por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es
quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme o hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y saqueaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres hasta chorrear sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando fervientemente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar en la que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez, y la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandamiento tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozcan que tu pueblo, que conozcan este pueblo que tú, oh Señor, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Entonces Elías les dijo: preparad a los profetas, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y lo llevó Elías al arroyo de Sison, y allí lo degolló. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de una mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Aconteció, estando en esto, que los cielos se cubrieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subió Acab, vino a Jezabel, y la mano del Señor estuvo sobre Elías. Hasta ahí. Para ver el mover poderoso de Dios, hermanos queridos, tenemos que estar conectados a la fuente. Primero que nada, porque Elías era una persona que él decía incluso, ¿no? En el versículo 5 dice: vive el Señor de los ejércitos en cuya presencia estoy. Él estaba conectado con la fuente. Muchas veces, no sé si le ha pasado, que a veces nos reímos y decimos: ¿cómo va a andar si no lo enchufé? ¿No? Y hacemos todo, conectamos todo, ponemos todo lo que sea, y decimos: ¿qué pasa que no anda? ¿Qué pasa que no funciona? Y claro, si no lo enchufamos a la fuente, difícil que ande. Ahora, después que lo enchufamos a la fuente, ¿verdad que sin ningún problema todo empieza a fluir y a funcionar de manera perfecta? Y quizás sin ningún tipo de esfuerzo. ¿Por qué? Porque está conectado a la fuente.
Ahora, cuando nos conectamos con Dios, fluye de manera diferente todo. Y eso es lo que Dios nos está queriendo decir en el comienzo de esta reunión, que tenemos que estar conectados a Él. A pesar de todas las cosas que a veces hacen que como que nos desconectamos un poco de Dios, ¿no? Y después como que no tenemos fuerzas. Porque a veces queremos hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Y así no funciona. Dios le da una misión al profeta Elías en un tiempo donde abundaba la maldad. Dios le da un mensaje, un trabajo, le da un mensaje, le da hacer una obra a este hombre cuando abundaba la idolatría, cuando el pueblo de Dios se había alejado del Dios verdadero, cuando abundaba la hechicería, cuando no creían en Dios sino que creían en Baal. Cualquier parecido con la realidad de hoy en día. Abunda la hechicería, abunda la maldad, la gente no cree en Dios, están lejos. También habían falsos profetas, los profetas de Baal, y así como otros más, que eran falsos profetas, que decían lo que Dios no decía. Y díganme si hoy en día no pasa exactamente lo mismo. Tristemente. Esto dice el Señor, dicen muchos por ahí. Y hablan conforme a lo que está en su propio corazón, no lo que está en el corazón de Dios. Dicen lo que en el momento se les ocurre. Y andan profetizando por ahí, yendo de iglesia por iglesia, llenándose los bolsillos. Y llenando a la gente quizás de ilusión y no de palabra de Dios. Porque si vas a profetizar, hermano, acá está la profecía. Acá está la palabra. Esta es la profecía. No esto dice el Señor. Esta es la palabra profética por excelencia. Pero vemos en el versículo 15, primero que nada, como vemos, ¿no? Estar en la presencia de Dios. ¿Qué quiere Dios? Elías tenía claro, dice, vive el Señor de los ejércitos. ¿Quién es nuestro Dios? Es un Dios poderoso. Señor de los ejércitos, o Jehová de los ejércitos, como dice ahí. Él es el que pelea por nosotros. Él es el que vence. Dice que en cuya presencia estoy. En el versículo 17, vemos también acá, dice, cuando acá vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Díganme si no nos echen la culpa a nosotros muchas veces de las cosas que suceden. E incluso más, tienen el tupé de decir, ¿dónde está Dios? ¿O dónde está tu Dios? En este mundo que está caído. Y Elías dijo, la tenía clara, Elías dijo, ¿yo tengo la culpa? La culpa la tienen ustedes por haber seguido a otros dioses, por haber dado vuelta la cara al Señor. Y es lo mismo que sucede hasta el día de hoy. ¿Por qué está el mundo como está? Porque el mundo le ha dado la espalda a Dios. Y todo lo que está sucediendo, hermanos queridos, es justamente por eso. Y dicen que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, somos los culpables, o Dios mismo es el culpable de todo lo que sucede. Nada más lejos de la realidad, mis hermanos queridos. Dios está con los brazos abiertos esperando que su pueblo vaya y se humille y adore al Dios verdadero, para que puedan ver que hay un solo Dios todopoderoso y para que puedan ver el mover su mano. Dios está esperando, está en la puerta, está esperando. Pero gloria a Dios que había un hombre ahí que estaba conectado con el Señor, para poder demostrar que hay un Dios todopoderoso. En el versículo 20 también podemos ver ahí, ¿no? Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y los reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguirle. Mucha gente, pueblo de Dios, que no está siguiendo a Dios, siguen al hombre, siguen a una religión, siguen a una costumbre, siguen a su propio corazón, que sabemos bien que es engañoso, que es perverso, más que todas las cosas, y a eso siguen. Cuando tenemos que seguir al Señor, si Dios es Dios, seguí a Dios. Venía a buscar de Dios, venía a buscar de Él. Y si Baal, id en pos de Él. Y el pueblo dice que no respondió ninguna palabra. Vemos que todo el pueblo
Israel, el pueblo de Dios, estaba lejos de Dios. Estaba muy lejos de Dios. En otras palabras, ¿de qué lado estás? Le está diciendo, ¿de qué lado estás? ¿A quién estás siguiendo? Le está diciendo Elías al pueblo de Dios. ¿Verdad que a veces que Dios tiene que cincharnos las orejas, tiene que reprendernos muchas veces? Y Dios usa a profetas, Dios usa, ¿verdad?, hasta a pastores, Dios usa a líderes, quizás hasta no. ¿Cuántas veces mi hija me ha reprendido? ¿No? Y tengo que decir, sí, mi amor, tenés razón. Pero cuando uno ve que de parte de Dios, tiene que decir, bueno, sí, tenés razón. Y darse cuenta cuando Dios está hablando y decir, no estoy siguiendo a Dios como tengo que seguir, me estoy alejando. ¿A quién le rendimos culto? ¿A quién le rendimos culto? Hoy venimos a adorar a Dios, qué lindo, ¿no? En la adoración. Adorar a Dios, postrarnos a sus pies como cantábamos hoy. Dios trae, ¿verdad?, sequía, porque ¿qué pasa? Cuando Elías le llega a esta palabra de Dios, que él tiene que ir y encontrarse con este rey, con Acab, que Acab era, hablando pronto y mal, era un pollerudo. Hacía todo lo que Jezabel le decía. Era un hombre dominado, no ocupaba el lugar que tenía que ocupar como hombre de Dios. Como rey, no ocupaba. Jezabel le decía, anda para acá. Como dice, hermano, la mujer tiene la última palabra. Sí, querida, le decía. Y él iba. Y cuando se cambian los roles, hay un problema. Y así era este hombre. Ahora, el otro hombre que estaba ahí, que aparece en la palabra, ese era un siervo de Dios, ¿no? Abdías, era un siervo de Dios que era temeroso de Dios. Pero ¿qué había pasado antes? Hubo sequía por parte de Dios que le dijo a Elías. Y hubo sequía por 3 años y medio. 3 años y medio sin llover. ¿Se imaginan lo que era el pueblo, lo que era el mundo en aquel entonces? Se morían los animales. Se morían todos los plantíos. No había nada. Era fuerte lo que estaba sucediendo. Era muy fuerte. Si ahora nos llaman por teléfono, nos dicen, mirá, se corta el agua, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Enseguida amontonamos agua, un día, 2 días, un día solo, y ya parece que fuera un caos. ¿Te imaginás 3 años y medio sin llover? No, era muy fuerte. Eso era lo que estaba sucediendo. Ahora Elías le da una propuesta a estos, porque le habló a su pueblo, ¿no? Primero que nada, ¿a quién habló? Al pueblo. ¿A quién habla primero Dios? A su pueblo. Primero a su pueblo. Primero, ¿verdad?, el rezongo, ¿verdad?, y la nalgada, ¿a quién es? Al pueblo de Dios. Después sí, trata con el mundo y con todo el resto. Y eso es lo que va a pasar ahora. Por eso el Apocalipsis empieza ¿con qué? Con la iglesia. Le dice, arrepiéntanse. Y después sí, después viene el juicio sobre todo el mundo. Y no va a quedar piedra sobre piedra. Pero primero él trata con su iglesia, hermanos queridos. Y ellos dicen acá en el versículo 26, dice que le dice, bueno, corten a ver un animalito, y el Dios que sea Dios, el Dios que muestre con fuego, ese va a ser el verdadero Dios. Y ellos dicen que tomaron el buey, que les fue dado, y lo partieron en verdad, invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía. Dice que ellos estaban ahí y decían, Baal, respóndenos, pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban, saltaban, ¿verdad?, cerca del altar, o sea, estaban cerca de su altar, que habían hecho, y aconteció el mediodía que Elías que se burlaba de ellos. Che, dice, tu Dios se ve que está sordo, o está ocupado por ahí, se ve que no sé, o se durmió, dijo, ¿qué pasa? ¿Dónde está tu Dios? Yo me imagino Elías, es fuerte esto. Se burlaba de ellos. Ahora, a la vez también qué triste, ¿no? Porque hasta el día de hoy ves gente, yo conozco mucha gente de mucho, ¿verdad?, de mucho dinero, que está en lugares incluso de eminencia muy altos, y se postran ante un objeto de madera y lo adoran. Un objeto de piedra hecho de yeso y lo adoran. Vos decís, pero ahora pasó en los volcanes allá que en las Islas Canarias, la gente desesperada, sacando las imágenes de adentro de las iglesias y llevándoselas. Ay, no sea cosa que se quemen sus dioses, y que los dioses no se pueden salvar solos. Tiene que ir el ser humano a sacar a esos dioses. Eso es ridículo. Es para decirle, como Elías, che, ¿qué pasó con tus dioses? ¿Por qué no hacen algo?
Vos tenés que ayudarlo a salir para afuera. Es ridículo. Elías se burlaba de esa ridiculez. Dice, pasó en el 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente. Dice que gritaban como locos. Hasta la hora de la ofrenda, del sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Ni quien respondiese, ni quien escuchase. Cuando los profetas de Baal invocaban a sus dioses, ¿qué pasó? ¿Digan conmigo? Nada. Nada. No pasó nada. Esos son los dioses del mundo. Esos son los dioses que mucha gente, quizás tu tía, tu abuela, no sé, siguen tristemente. Y no pasa nada. No pasa nada. Algunos ponen una cintita atrás del auto, creyendo que esa cintita es contra la envidia y que nos van a chocar, no sé cuántas cosas más. Qué ignorancia, ¿no? Qué ignorancia de la gente. Se ponen en la mano, se ponen en todos lados, hacen cualquier cosa. Qué triste, hermano, qué triste. Porque eso no le va a dar ninguna respuesta a su vida. Todo lo contrario, los va a alejar de Dios. Su confianza va a estar puesta en cosas que no sirven para nada. Entonces llegó el turno de Elías. Llegó el turno de un verdadero hijo de Dios. Cuando la iglesia entra en acción, Dios, ¿qué hace? Responde. Cuando vos y yo nos ponemos en acción, ¿Dios qué hace? Responde. Dice Dios, clama a mí. Jeremías 33:3, ¿no? Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos invita a que estemos clamando, a que estemos demostrándole al mundo que hay un Dios verdadero. Cuando lo verdadero, ¿verdad?, se activa, lo falso queda expuesto. Queda expuesto. Y vos y yo no tenemos que andar mostrando lo falso y viendo a ver para que busquen a ver que... No, es Dios mismo que va a sacar las cosas a luz cuando Él se manifieste con poder. Es Dios mismo. Porque eso lo dice en Marcos 4:22, ¿no? Porque no hay nada oculto que no haya de manifestarse, ni escondido que no haya de salir a luz. Yo no sé qué cosa hay oculta quizás en tu propia vida, pero Dios lo va a sacar toda luz. Toda luz. Todo. Dice que no hay nada oculto. E incluso también las cosas que hacen por atrás de ti. El Señor lo va a sacar todo a luz. Ahora vamos a ver 4 puntos rapidito importantes. 4 puntos importantes por qué Dios usó tremendamente a este hombre y cuál fue. Cómo fue que fue operando de manera tremenda, ¿no? Lo número 1 sabemos bien, ya lo dijimos en el principio. Número 1, estar en la presencia de Dios. Estás conectado con Dios. Dios empieza a moverse en tu vida de forma milagrosa. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Amén. ¿Cuántos quieren moverse, como dicen, caminar y moverse en el espíritu? Porque el espiritual tiene que andar como manera espiritual. Lo que anda en la carne, ¿verdad? Anda en la carne, pero las cosas de la carne se oponen contra las cosas espirituales. Son enemistad, dice, con las cosas de Dios. Entonces tenemos que andar en el espíritu. Número 1, entonces, Elías dijo, ¿no?, en el versículo 15, vive el Señor en cuya presencia estoy. Si vos estás en la presencia de Dios, Dios te va diciendo, mira, anda para acá, hace aquello, decía aquello, movete acá, te quiero acá. No, acá no digas nada. A esto hablarle de esta manera, a esto no le digas nada. Pero el Espíritu Santo mismo te va a ir hablando, te va a ir guiando. Y vos vas a decir que están pasando cosas a mi alrededor. Qué tremendo lo que está sucediendo, porque te estás moviendo en el Espíritu. Estás caminando en el Espíritu, porque estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Eso es caminar en el Espíritu. Cuando vos vas y te movés para un lado y vos decís, ¿por qué estoy acá? Que ni siquiera vos querías. Dice que los espirituales de verdad son llevados de un lado a otro por ese viento precioso. Es como un barco que no estamos a la deriva, estamos llevados por el viento del Espíritu Santo. Y vamos a ir a llegar a ¿dónde? A buen puerto. Pero si un barco no está llevado por el Espíritu, va a haber tormentas, todo, y ¿verdad? Y ese barco se va a hundir. Pero si yo hemos llevado, quizás no sabemos bien a veces, pero gloria a Dios, porque ahí es cuando Dios nos sorprende. Ahí es cuando Dios pone su mano preciosa y poderosa. El número 2, ¿qué hizo Elías? Restauró el altar. Restauró el altar, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. ¿Qué dijo Elías? Acérquense, acérquense. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar del Señor, que estaba como arruinado. Estaba arruinado el altar. Tomó las piedras, dice, ¿verdad? Él puso orden. Dice que tomó 12 piedras, ¿no? Conforme, ¿no? A cada tribu.
Dice que comenzó a edificar. ¿Qué hace cuando armamos el altar? Ponemos las piedras en orden, comenzamos a ordenar las cosas, ponemos las cosas en su lugar y empezamos a edificar un altar. Un altar es para ofrecer ¿qué? Adoración, sacrificio. Un altar no es para estar pidiendo, Señor, dame, bendecime, prosperame. Un altar no es para eso. El altar es para dar sacrificio, para dar adoración al Señor. Qué confundidos estamos muchas veces y creemos que venimos acá y ya como estamos, ¿verdad?, en un ambiente precioso, creemos que Dios, me va a responder ahora, ya que lo tengo cerca, algo me va a dar. Y David en ese sentido la tenía clara. David decía, no, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Él quería bendecir, él quería hacer bendición para el Señor. Por eso dice la palabra que él tenía un corazón conforme al del Señor, porque él era bendición. Él vivía pensando en dar, en bendecir, en poder darle lo mejor al Señor. No estaba esperando que si Dios le daba algo. No, él no estaba preocupado. Sabía que ese Dios le iba a dar las cosas. Él sabía, conocía claramente a ese Dios que tanto adoraba, que escribió 73 salmos de los 150 que hay. Hermoso adorador David. Sin altar no hay respuesta de Dios. Sin altar no hay respuesta de Dios. ¿Querés respuesta de Dios? Bueno, armate tu altar y quizás te pregunto, ¿cómo está tu altar? Capaz que está medio deshecho, está arruinado. ¿Cómo estaba? ¿Cómo está tu altar? Es tiempo, mis hermanos queridos, de restaurar nuestros altares. Y no es precisamente acá, sino también cada uno en su casa. Cerrada la puerta, dice la palabra, ¿no? Y tu Padre que te ve en secreto, ¿verdad? Ahí orás, ahí ayunás, ahí haces lo que quieras, pero estás ahí en la presencia del Señor, adorándole, orando por otras personas, clamando por tu familia. ¿Cómo está tu altar? Iglesia, ¿cómo está nuestro altar? Esta palabra es para que empecemos, primero que nada, a estar más en la presencia de Dios, 24 horas, todo el tiempo, para que busquemos su rostro todo el tiempo, no solamente un domingo en la mañana. Dios quiere que estemos siempre con Él. Siempre, no practiquemos una religión, vivamos el Evangelio. Es práctico. ¿Y cómo tenemos que empezar? Primero que nada, de mañana, buscando su rostro. Primero Él, segundo Él y tercero Él. Él es el primero siempre. Y altar es intimidad, y intimidad es una actitud de 365 días al año. Qué corto nos quedamos si sería solamente los domingos, ¿no? Qué lejos estaríamos, muy lejos. Número 3, derramó lo más importante, lo más preciado. Lo más preciado. Derramó lo más preciado. ¿Qué era lo más preciado en aquel entonces? Era el agua. Hacía 3 años y medio que no llovía. Miren lo que dice en el versículo 34. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar. Mire, alrededor del altar corría el agua. Tremendo. Y también se había llenado de agua la zanja que había dicho que hicieran alrededor del altar. Lo que no tiene precio, eso es lo que tenemos que derramar al Señor. ¿Tu vida cuánto vale? No tiene precio, ¿verdad? ¿Tu tiempo cuánto vale? Hoy por hoy lo que está faltando más es el tiempo. La gente dice, el tiempo vale oro, el tiempo no me da, el tiempo no me da. Sobre todo las mujeres, ¿no? Se levantan de mañana, ¿no? Con tantos que hacer y cosas. El tiempo no me da. La verdad que el tiempo se acorta cada día más, porque es bíblico eso, el tiempo se va a acortar. Pero Dios quiere que tú le dediques tiempo a Él. Porque ese tiempo que vale oro, y tu vida que vale oro, Él quiere que se la dediques primero que nada a Él. Que tu vida sea un sacrificio al Señor. Dios quiere que le entregues tu tiempo a Él. Quizás, te voy a hacer una propuesta, quizás, hagamos que el tiempo no te da. Te voy a desafiar esto. ¿Por qué primero que nada no buscas el reino de Dios y su justicia? Primero que nada, y te puedo asegurar que todo el resto después del tiempo te va a dar. Que si vos no buscás primero al Señor, después te puedo asegurar
y no te estoy profetizando, te puedo asegurar que después el tiempo no te va a dar para nada. El Señor va a acomodar todas las cosas. Vas a tener paz. Dios te va a bendecir. Eso fue lo que hizo Él. ¿Te imaginas cuando pidió agua a los profetas? Dijeron, ¿cómo te vamos a dar agua si no hay agua? Si el agua la pensamos como es el tesoro que más se necesita. 3 años y medio sin llover. Y vos nos pedís agua para derramarlo en una zanja. Es una locura. Y no solamente le pidió uno, le dijo, no, tráigame otro más. ¿Otra más? Sí, otra más. Yo me imagino, este está loco, ¿no? La gente me imagino quejándose. No podían creer lo que estaba haciendo. ¿Y sabes por qué la gente te dice, ¿cómo perdés tu tiempo? ¿Cómo perdés tu tiempo en la iglesia? ¿A qué vas a la iglesia? ¿A perder el tiempo? ¿Verdad que no? ¿La estamos invirtiendo en el Señor? ¿Verdad que sí? ¿Qué más lindo que estar en la presencia del Señor? ¿Qué más lindo decir, Señor, acá estoy? Acá estoy, Señor. Acá estoy. Sabemos bien que los cántaros representan también al hombre, ¿no? Y el agua representa al Espíritu Santo de Dios. Cuando uno del hombre se derrama ahí en el altar, la presencia del Señor empieza a fluir y se derrama todo eso. Ahí hay un mover. Claro que va a haber un mover si Dios está viendo que lo que se está haciendo, ¿verdad? Porque estamos buscando que la gente conozca a Dios, porque vemos que el pueblo no conocía a Dios. David en ese sentido, ¿se acuerdan cuando David hizo un censo y Dios no le pidió? Dijo, voy a censar a ver cuántos soldados tengo porque por las dudas, dijo David, por las dudas. Y ahí que hizo él, pecó, porque dejó de confiar en Dios y creyó más en su fuerza, en su ejército, que en el respaldo divino de Dios, el Dios de los ejércitos. Hizo un censo y Dios se enteró, le dijo, ahora voy a castigar. Y él dijo en un momento, no, Señor, no castigues a tu pueblo porque soy yo el culpable. Soy yo el culpable, no castigues al pueblo. Y vio un lugar ahí, dice que el ángel de Jehová le habló, que es Jesucristo mismo. Le habló y dijo, bueno, hacé un altar ahí. Y él dijo, fue ahí, y resulta que ese lugar era de otro hombre. Y ese hombre le dijo, mira, voy a hacer un altar acá porque Dios me dijo que tengo que hacer acá un altar para adorar, para pedir perdón. También los altares son para pedir perdón, ¿sabemos eso? Son para decir, Señor, perdoname, cometí un error. Esto que hice, no lo quiero hacer más, ayúdame. Es para derramar lágrimas también. Es para llenar esa zanja, quizás con esas lágrimas derramando, ¿verdad?, en la presencia del Señor, decirme, Señor, ayúdame. Dice que el hombre dijo, no, rey, yo eso te lo voy a dar, ¿cómo? No. Y David dijo, no. Esto yo tengo que pagarlo. Esto yo tengo que comprarlo porque yo no quiero dar un sacrificio sin que me cueste nada. Y eso es lo que Dios quiere, que a vos también te sacrifique y que te cueste. Que te cueste, y lo tiene que costar. Eso si quieren después buscarlo está en Primera de Crónicas 21, 24. Dice, entonces David le dijo al rey, no, sino que efectivamente la compraré, hablando de la tierra, efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. David lo tenía claro. Número 4 es orar con un propósito. Orar con un propósito. Elías no oró cualquier cosa. Elías dijo lo que Dios le dijo que tenía que decir. Y Elías oró con propósito. Elías se paró firme. Y miren la oración de Elías. Eso lo encontramos en el versículo 36. Dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, cuando llegó la hora, se acercó el profeta Elías y dijo, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Qué tremendo, cómo empezó orando, ¿no? Señor, sea manifiesto, Dios de todas las generaciones, no empezó a nombrar todas, Él es el Dios de generaciones, de generaciones. Dice, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Qué bueno es que sepan que vos sos un hijo de Dios, ¿sí o no? Que sepan que acá realmente camina, cuando entra un hijo de Dios a un lugar, que vos sos un hijo de Dios, incluso cuando vas a un lugar a orar con un hospital, lo que sea, vos vas de parte de Dios. Decime si eso no es algo importante. ¿De dónde venís? Vengo de parte de Dios acá, porque Dios dijo que te dijera esto. Esta palabra es para vos, y se la presentás, la palabra, no te pongas a decirlo, a payar por ahí. La palabra de Dios.
guiado después de haberte conectado con el Señor, después de haber estado en oración, después de haber derramado todo en el altar. Ahí Dios te va a dar, después de todo eso, te va a dar una palabra específica, una palabra con autoridad, para que las cosas cambien, para que se mueva su mano poderosa, para que todos vean y conozcan al único Dios verdadero. Después le dice, respóndeme, Señor, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú vuelvas a ti el corazón de ellos. ¿Cuál era el propósito? Que todos sus corazones vengan al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos queridos. Derramar lágrimas al Señor, orar, buscar su rostro, para que todos, ¿y cuánto pueblo hay perdido allá afuera? ¿Cuánto pueblo de Dios hay allá afuera que hoy no están acá? Que hoy no están yéndose a la iglesia por miedo, por cuántas cosas. Por cuántas cosas no están yendo a la iglesia que el enemigo le ha puesto en su cabeza, en sus corazones. Pero esos corazones tenemos que orar para que vengan en pos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a ser usados para eso? Amén. Entonces dice que ahí cuando él oró, dice entonces cayó fuego del Señor. Y eso es lo que tiene que caer, fuego del Señor, que consuma. Y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, ¿qué pasó? Se postraron. Y eso es lo que tiene que suceder cuando un hijo de Dios se mueve en este orden. Y dijeron, el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Lo confesaron con su boca, eso es lo que tiene que pasar. En otras palabras, el Señor, ¿verdad? Él oró, Señor, que todos sepan que tú eres el Dios y que yo soy tu hijo. Y que hago lo que hago porque tú me mandaste. Todo lo que vos haces es porque Dios te mandó. Tenemos que empezar a caminar así, ¿no les parece, hermanos queridos? Tenemos que empezar a caminar así. Que todo, no saques nada de lado en esa ecuación que estás haciendo ahora en tu cabeza. No saques nada. En todo tiene que estar Dios. Vas a cocinar, poné a Dios en medio. Te va a quedar más rico, te puedo asegurar. ¿Cuántas hermanas dicen amén? ¿Y cuántos esposos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué? ¿Alguna cocina? Ay, Dios mío. Pero con la ayuda del Señor lo van a cocinar. Con la ayuda del Espíritu Santo va a quedar aquello espectacular. ¿Qué le pusiste? Nada, no sé, yo qué sé. Oraste antes. Amén. Dios va a responder. Y dijo, respóndeme, Señor, respóndeme. ¿Cuánto quiere que Dios le responda a sus oraciones? Yo quiero que Dios responda a cada oración, hermanos queridos. Y por último vemos que al último, cuando leíamos en el versículo 45, el último vemos que lo que entregó él en el altar, el Señor lo multiplica. Después, el Señor derramó una lluvia que abundaba. ¿Qué entregó en el altar él? El agua, o sea, todo eso tan preciado ese que él después lo multiplicó, porque vemos acá que en el 45 dice, y aconteció, estando en esto, que los cielos se cubrieron de nubes y viento, y hubo gran lluvia. ¿Qué pasa cuando uno clama y ora? Después de ver los milagros y después de ver que mucha gente viene al Señor, oremos por esto, hermanos queridos, oremos por esto, hagamos este orden, busquemos su rostro, estemos en su presencia, conectémonos con el Señor, armemos el altar piedra por piedra, armemos el altar, prepara un lugarcito, no sé dónde, en tu casa, no sé dónde, cada día restaurar ese altar. Dios quiere que restauremos el altar para que vamos a ver la gloria de Dios de una manera sobrenatural en todas las áreas. Quizás el Señor me decía de mañana cosas que hace años que no son restauradas. Quizás hace años que hay sequía. Quizás hace años, no sé en qué área de tu vida o de dónde, de aquellos que están escuchando a través de las redes, no sé, hace años que hay sequía, que hay hambre, que hay miedo, que hay hambruna, pero Dios
va a empezar a restaurar todas las cosas, va a empezar a quebrantar sus corazones. ¿Por qué? Porque hubo un hijo de Dios, hubo una hija de Dios que empezó a hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Y empezó a hablar palabra de Dios. Dice, vive el Señor en cuya presencia estoy. Y va a seguir hablando de esa manera. Va a decir, está loca, está loca. Sí, bendita locura, bendita locura. Dios está conmigo y Dios te va a bendecir. Y cuando quieren acordar, incluso va a cambiar todo alrededor, porque donde había sequía, donde había, verdad, quizás ni vida, dice que se llenó el cielo de nubes. Y mandó a su criado y decía, no veo nada. Elías ya lo veía, ya lo tenía claro Elías, ¿no? Incluso vamos a ver cosas antes de que sucedan. ¿Cuántos quieren eso? ¿Sabes qué lindo saber las cosas que van a pasar? No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Porque fue una oración que yo le pedí al Señor, una noche llorando. Le dije, Señor, mostrame lo que va a suceder. Mostrame, aunque sea algo, Señor, mostrame. Y te puedo asegurar que si Dios te muestra antes, así sucede después lo peor, lo vas a recibir de manera diferente. Amén. Porque el Señor ya te lo mostró antes y vas a decir, wow, Dios me lo mostró antes. Y Elías decía, bueno, decirle que se apronte porque ya pronto viene. También vos decirle en el mundo espiritual, decirle que se apronte tu familiar, tu tía, tu abuela, tu sobrino, tu esposo, que se apronte porque va a venir lluvia de bendición sobre su vida, sobre su familia, y todo va a cambiar alrededor. ¿Cuántos dicen amén? El Señor va a derramar lluvia de bendiciones. Todo va a cambiar. Todo va a cambiar. ¿Por qué? Porque hubo un hijo, hubo una hija que se conectó con el Señor, que tuvo su presencia, que levantó un altar, que entregó lo más preciado, su propia vida. Señor, te entrego mi corazón, puedes decir, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Y oramos con propósito. No oramos palabras por tirar así nada más, sino oramos lo que Dios quiere que haga, que Él ya lo puso en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que hoy Dios nos ha hablado. ¿A cuánto Dios le habló hoy? Gloria a Dios. Gracias, Señor.